Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Zambrano, estudiante de la especialización en estructuras, grupo 1A virtual. En esta ocasión voy a hacer una presentación sobre los mecanismos de adherencia entre el concreto y el acero. Bueno, iniciamos por definir esa precisamente que es esa adherencia entre el concreto y el acero. Es la que permite, es el fenómeno que nos permite realizar la transferencia de esfuerzos desde el acero hacia el concreto. Esto es fundamental para que este material trabaje de manera simbiótica como debe trabajar. El acero debe asimilar los esfuerzos por fricción y el concreto, pues lo que es muy bueno, esfuerzos por compresión. De no existir esta adherencia, el acero puede desplazarse y trabajaría de manera independiente. Eso es lo que no se quiere. ¿Qué mecanismos de adherencia tenemos? Tenemos mecanismos de adherencia como la adición química. Esta adición química está basada precisamente en las fuerzas capilares que se producen en la interfase del suelo del acero con el concreto, ¿no? En el momento de mezclar, y en esa interacción molecular que se produce entre la pasta de cemento, ya una vez hidratada, y el acero. Esta adhesión química es muy limitada y, como lo menciona Lemus y Andrade, pues a valores muy bajos de esfuerzos desaparece. Una vez desaparece esa adhesión química, hay otra fuerza de adhesión que aparece y que se incrementa, que es la de rozamiento. Esta está basada precisamente en esa compresión transversal de confinamiento que le genera el concreto a las barras de acero y en las microirregularidades que tienen estos dos materiales, ¿no? Esto hace pues que se produzca un rozamiento entre los dos, que haya un coeficiente de rozamiento y que se produzca precisamente un mecanismo de adherencia. Sin embargo, pues tampoco es muy significativa como lo que se quiere para los esfuerzos que se quiere que se asimilen. Por lo tanto, pues aparece la interacción mecánica. Esta pues sí es una de los que transfiere o de los que asimila la mayor parte de los esfuerzos de adherencia, ¿no? Está basada precisamente en las nervaduras o en esos resaltos apresoidales que tienen las barras de acero. Actualmente nuestra norma nos exige que usemos barras de acero longitudinal para los refuerzos transversales. Precisamente por eso, pues por lo que se quiere es que haya un mecanismo de adherencia. ¿Qué pasa? Que cuando la barra trata de deslizarte, esta se aplasta, se forma una cuña dentro del concreto y se generan unas componentes de la acción, tanto normales como tangenciales, que son las que impiden que se deslice la barra del concreto, ¿no? ¿Qué factores influyen en la adherencia? Influyen factores como el tipo de agregado. Los agregados de textura rugosa o con formas anguladas, pues tienen una mayor fricción y por lo tanto pues mejoran la adherencia entre estos dos materiales, ¿no? La posición de la barra es muy importante. En este caso, barras que están en la parte inferior de, por ejemplo, una viga, tienen una mejor adherencia debido a que el concreto en esta zona pues va a presentar unos menores vacíos, va a tener un mayor contacto con la barra de acero que la que puede llegar a tener una barra en la parte superior. Por eso, pues es muy importante la posición de la barra, ¿no? El recubrimiento del concreto, pues este no solo es importante para eso, sino que también pues proporciona una barrera contra la corrosión, contra el fuego, contra los agentes externos, como la salinidad, la presencia de cloruros que pueden presentar oxidación y carbonatación en el concreto y que generan afectaciones al acero estructural. Este también actúa como una transferente, un recubrimiento que transfiere cargas entre el concreto y el acero, ¿no? El recubrimiento insuficiente pues puede producir que se produzcan fisuras de manera circunferencial y que esto reduzca la adherencia entre los dos. Por lo tanto, nuestra norma en el apartado C7 nos presenta los recubrimientos mínimos que debe cumplir cada uno de los elementos estructurales. El uso de imprimantes. Un imprimante dentro del acero pues puede hacer que se elimine el polvo, el óxido, la grasa o cualquier agente contaminante que tenga la barra de acero y que impida que se produzca una adherencia muy buena entre el acero y el concreto. Eso hace pues que si se usa un imprimante se mejore la rugosidad superficial, la resistencia al deslizamiento y se tenga pues una mayor adherencia, ¿no? El confinamiento de refuerzo es muy importante, pues este incrementa la presión radial sobre las barras, retarda la fisuración que se puede producir y que puede hacer que la adherencia no sea muy buena y mejora la resistencia al corte y a la compresión del concreto pues adyacente, ¿no? Y por último tenemos la rugosidad superficial del acero, como ya se mencionó, pues es un parámetro muy importante, sobre todo cuando se trata de un acero corrugado, pues por ese efecto de acuñamiento que se produce y que pues no se produce en barras lisas, sino en barras corrugadas, ¿no? ¿Qué es la longitud de desarrollo? Vamos a analizar un parámetro muy importante. La longitud de desarrollo es la longitud mínima que debe tener una barra para que ésta esté embebida dentro del concreto, sea capaz de desarrollar el esfuerzo de fluencia, que es el esfuerzo para el que se diseña, y para que se produzca una falla del tipo controlada, ¿no? ¿Qué factores influyen dentro de la longitud de desarrollo? Pues influyen factores como el diámetro de la barra. A un mayor diámetro tendremos una mayor longitud de desarrollo. Los esfuerzos que se producen en una barra de mayor diámetro son mucho mayores que los que se producen en una barra de menor longitud, ¿no? Por lo tanto, pues a mayor diámetro, mayor longitud de desarrollo. El tipo de la barra, las barras corrugadas pues ofrecen una mayor capacidad de anclaje en comparación con las lisas. Aquí es al contrario, en barras corrugadas pues hay una menor longitud de desarrollo que en barras lisas. Sin embargo, vuelvo a recalcar el hecho de que las barras lisas no están permitidas para ser usadas como barras de refuerzo a la tracción dentro de nuestra norma.
La resistencia del concreto pues influye directamente con la capacidad de cómo se transmiten esos esfuerzos. A un mayor F'C, a una mayor resistencia a la compresión, pues una mayor capacidad de transferencia de carga, de transferencia de esfuerzos y por lo tanto una menor longitud de desarrollo. La condición del recubrimiento, como se mencionó hace un momento, es muy importante. El efecto, por ejemplo, de un epóxico, contrario a lo que a veces uno piensa, pues disminuye esa adherencia que se puede presentar entre estos dos materiales y hace que sea necesario una mayor longitud de desarrollo. Pues si disminuye la fricción entre la barra y el concreto, las zonas que se rellenan con epóxico pueden hacer que ese efecto de acuñamiento pues sea un poco menor y por lo tanto se haga necesario la presencia de una mayor longitud de desarrollo. El espaciamiento entre las barras también afecta la longitud de desarrollo, y con mayor espaciamiento pues puede requerir longitudes de desarrollo más grandes para asegurar una adecuada transferencia pues, de esfuerzos. Nuestra normativa nos menciona que la longitud de desarrollo debe ser menor a 300, debe ser siempre mayor a 300 milímetros. ¿No? En ningún caso puede ser menor a 300 milímetros y que la fórmula para calcularla está dada por la siguiente ecuación. Los parámetros que aquí se mencionan ya son conocidos, pues Fy, F'C, un lambda que hace referencia al concreto de uso normal, al concreto de uso liviano, el C sub A, el C sub D y el C sub el C sub T que hace referencia al factor de ubicación de la barra, que en una situación más desfavorable, pues como lo mencionamos, sería la barra superior, en este caso lo incrementa en un 30%, el C sub E que hace referencia al uso o no presencia de epóxicos, y el C sub S que hace referencia al tamaño de la barra, ¿no? Un parámetro muy importante, el parámetro caso TR, que hace referencia a un factor de confinamiento transversal y que combinado con el espaciamiento pues hace referencia al factor de confinamiento total, que en caso de estar presente pues reduce un poco la longitud necesaria. Un ejemplo muy básico, como lo podemos mirar aquí, para un acero de 28, para un concreto de 28 megapascales, un acero de 420, un concreto normal, sin epóxico, con una ubicación en la parte de barra en la parte superior, con una barra mayor a la número 5, un recubrimiento de concreto de 30 milímetros y estribos de 3 octavos espaciados cada 100 milímetros. El desarrollo pues, de las ecuaciones antes planteadas nos muestra que la longitud de desarrollo necesaria para que se desarrolle el esfuerzo de influencia del acero dentro del concreto es de 40 centímetros. ¿Qué tenemos como tipos de empalme? Empalme por traslape, el empalme más común que consiste en la superposición de las barras, el empalme mecánico que consiste en conectar las dos barras mediante un dispositivo mecánico y el empalme por soldadura que consiste en soltar directamente las barras de refuerzo, ya sea a tope, por solape o con ayuda de algunos elementos. ¿Cuáles son los requisitos? En el empalme por traslape, pues no se debe usar o se puede usar en barras menores al número 11, se permiten traslapes simultáneos en algunos lados y las barras pueden empalmarse por traslape ya sea del tipo A o tipo B. El tipo A, como menciona nuestra norma, se emplea cuando en la zona se suministre el doble de acero requerido en base al acero suministrado. El empalme por en barras a compresión se da por las siguientes ecuaciones y como se mencionó no debe ser menor a 300 milímetros. El empalme mecánico, este consiste en conectarlos pues como se dijo a través de un dispositivo. El empalme debe desarrollar el 1.25 del Fy de la barra para que se considere un empalme en zona dúctil y son obligatorios pues cuando no hay un espacio suficiente para colocar otro tipo de empalme como el de traslape, ¿no? O cuando se empalma más del 50% de refuerzo en una misma zona de inserción por traslado. El empalme por soldadura, este consiste pues en soldar directamente o con ayuda de algún elemento las barras. ¿Qué pasa con este empalme? Pues debe cumplir con unas normas especificadas en ASTIEN y en NSR10. Debe desarrollar totalmente el 1.25 del FY de la barra para que se considere también pues, un tipo de empalme dúctil. Se usa generalmente en barras mayores a la número 6, donde las longitudes pues, por traslapos son muy grandes y se deben escalonar los traslapos a una distancia de 600 milímetros o mayor. Relación entre las propiedades mecánicas, y tenemos la relación entre el módulo de elasticidad, la relación entre el módulo de Poisson y el módulo de corte, que como se mencionó son parámetros propios del material. La elasticidad hace referencia precisamente a la pendiente de la curva esfuerzo-deformación y la proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones dentro de esa zona o de ese rango elástico. La relación de Poisson a la relación entre la deformación transversal y la deformación axial. Y el llamado módulo de corte que hace referencia a la resistencia, a deformarse de formas tangenciales entre un esfuerzo de corte y la deformación radial producida, ¿no? ¿Qué relación existe entre estos parámetros? La ecuación de Hood tridimensional relaciona estos parámetros basándose en tres supuestos: en que el material es elástico lineal, en que es homogéneo, o sea que tiene la misma composición en todo un punto y que es isotrópico, sus propiedades no cambian en ninguna de las direcciones. Esta ley es muy importante pues si nos permite o nos sirve de mucha utilidad para predecir el comportamiento ante cortes sin hacer ensayos directos y es muy usada en los softwares de diseño tridimensional, pues con el cálculo de dos parámetros se puede obtener el otro parámetro sin problema, ¿no? Para esto se usan las siguientes referencias. Muchas gracias.